Son las 11 de la noche en el distrito de Tim Sa Tsui. La humedad de mayo en Hong Kong se pega a la piel como una segunda capa de ropa, densa, asfixiante, cargada con el olor a escape de los autobuses y el aceite rancio de los puestos de comida callejera que comienzan a cerrar. Las luces de neón parpadean en rojos y azules violentos, reflejándose en los charcos sucios del pavimento, creando un caleidoscopio distorsionado bajo los pies de los transeúntes que se apresuran para escapar de la lluvia inminente. En medio de este caos urbano, una adolescente de 14 años camina sola hacia la comisaría de policía. No corre, pero sus pasos son irregulares, vacilantes, como si una fuerza invisible la empujara hacia adelante mientras su instinto le grita que huya. Tiene ojeras profundas, marcas oscuras bajo los ojos que hablan de noches enteras mirando el techo, temblando. Cuando entra en la recepción, el aire acondicionado la golpea, pero ella ya estaba helada. Se acerca al mostrador. El oficial de turno apenas levanta la vista de sus papeles, esperando otra denuncia por robo de cartera o una disputa doméstica, la rutina habitual de una ciudad que nunca duerme. Pero lo que sale de la boca de la chica no es una queja ordinaria. Su voz es apenas un susurro, roto y agudo. Dice que no puede dormir, dice que la están persiguiendo, dice que el fantasma de una mujer la visita todas las noches, exigiendo justicia, exigiendo que le devuelvan lo que le quitaron. El oficial suspira, dejando el bolígrafo sobre la mesa, preparado para llamar a los servicios sociales o despedirla por perder el tiempo con historias de fantasmas. Pero entonces, la chica dice algo más, algo concreto. Menciona una dirección, calle Granville, número 31, menciona un apartamento en el tercer piso y menciona un olor que describe con una precisión tan visceral, tan nauseabunda, que el oficial siente un nudo en el estómago. No habla de ectoplasma ni de cadenas, habla de carne quemada, de productos químicos industriales y de algo podrido escondido dentro de un juguete de peluche. En ese instante, la atmósfera en la comisaría cambia. Lo que comenzó como la divagación de una adolescente perturbada está a punto de convertirse en la punta del iceberg de uno de los crímenes más atroces, sádicos y complejos en la historia criminal de Asia. Nadie en esa sala sabe aún que esa dirección en Granville Road se convertirá en sinónimo de horror absoluto, un lugar donde la realidad superó a cualquier pesadilla cinematográfica. Esta es la historia de cómo un simple muñeco de Hello Kitty se convirtió en el relicario de una tragedia inimaginable. Para entender cómo llegamos a esa comisaría en mayo de 1999, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en las vidas entrelazadas que convergieron en ese fatídico apartamento. Debemos diseccionar no solo el crimen, sino la psicología de los monstruos que lo perpetraron y la vulnerabilidad de la víctima que cayó en su red. Fan Man Yi tenía 23 años. No era una santa ni una villana, era una superviviente en el duro ecosistema de la clase trabajadora de Hong Kong. Trabajaba como anfitriona en un club nocturno, un trabajo que exige una sonrisa perpetua, una tolerancia de acero al alcohol y la capacidad de esquivar las manos largas de los clientes mientras se les convence de comprar una botella más. Fan era madre. Tenía un hijo pequeño al que adoraba, y como muchas personas atrapadas en la espiral de la pobreza urbana, a veces tomaba decisiones basadas en la desesperación inmediata. En algún momento de 1997, Fan cometió un error que en cualquier otro contexto habría resultado en una discusión desagradable o una demanda civil, pero que en su mundo resultó ser una sentencia de muerte. Robó una cartera. O quizás no la robó, quizás solo tomó prestado dinero que no podía devolver. Los detalles exactos se han difuminado, pero la cifra era ridículamente pequeña en comparación con el precio que pagaría.
unos pocos miles de dólares de Hong Kong. La víctima del robo no era un ciudadano común, era Chan Man Lok. Chan, de 33 años en ese momento, era un proxeneta de poca monta y un miembro periférico de la tríada, obsesionado con el control y la dominación. No era un gran capo criminal, lo cual lo hacía aún más peligroso. Los criminales de bajo nivel a menudo sienten la necesidad de demostrar su poder con una crueldad desproporcionada para compensar su falta de estatus real. Chan era un hombre consumido por sus vicios, un usuario habitual de metanfetaminas, una droga que erosiona la empatía y amplifica la paranoia y la agresión hasta niveles psicóticos. Cuando Chan descubrió que Fan le debía dinero, no acudió a la policía. Decidió cobrar la deuda a su manera. Lo que comenzó como un plan para obligarla a trabajar para él y pagar la deuda con intereses usureros, se transformó rápidamente en un secuestro. Fan fue llevada al apartamento de Granville Road 31. Este edificio, ahora demolido, era típico de la zona, una estructura de posguerra, con escaleras estrechas y oscuras, y apartamentos subdivididos donde los vecinos vivían a centímetros unos de otros, pero, paradójicamente, aislados por el muro de anonimato de la gran ciudad. El apartamento de Chan se convirtió en una prisión. Pero no estaba solo. Chan tenía 2 acólitos, 2 hombres más jóvenes que habían caído bajo su influencia tóxica: Leung Shing Cho, de 26 años, y Leung Wai Lun, de 19. Estos 3 hombres formaron una trinidad de depravación, alimentándose mutuamente de sus peores impulsos, amplificados por el consumo constante de drogas sintéticas. Lo que ocurrió dentro de esas 4 paredes durante el mes siguiente desafía la comprensión humana. No fue un asesinato rápido, fue una deconstrucción sistemática de un ser humano. Fan Man Yi dejó de ser una persona para ellos, se convirtió en un objeto, un juguete con el que descargar sus frustraciones, su aburrimiento y su sadismo. La mantuvieron cautiva en una habitación pequeña, a menudo atada. Día tras día, noche tras noche, la sometieron a torturas que escalaban en brutalidad. Utilizaron barras de hierro, tuberías de agua y hasta sillas de plástico para golpearla. Pero la violencia física era solo una parte del tormento. Había una crueldad psicológica calculada. La obligaban a reír mientras la golpeaban. Si lloraba, la golpeaban más fuerte. Imaginen la escena: una mujer joven, debilitada, aterrorizada, obligada a emitir sonidos de alegría mientras su cuerpo se rompe, todo bajo la mirada vidriosa de 3 hombres drogados que han perdido cualquier rastro de humanidad. Los vecinos escuchaban cosas. En los densos bloques de apartamentos de Hong Kong, el sonido viaja. Escuchaban gritos, golpes, ruidos sordos. Pero en una ciudad donde inmiscuirse en los asuntos ajenos puede traer problemas con las tríadas, el silencio es la norma de supervivencia. Nadie llamó a la policía, nadie intervino. Fan estaba sola en medio de una multitud. La tortura duró casi un mes entero, 30 días de agonía ininterrumpida. Hacia el final, Fan estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo había sido llevado más allá de los límites de la resistencia fisiológica. Finalmente, a mediados de abril de 1999, Fan Man Yi murió. No murió por una herida fatal única, sino por el colapso total de sus sistemas, el resultado acumulativo de cientos de lesiones y el shock. El silencio cayó finalmente en el apartamento de Granville Road. Pero para Chan y sus cómplices, la muerte de Fan no fue el final, sino el comienzo de un nuevo problema logístico. ¿Qué hacer con el cuerpo? Aquí es donde la historia da un giro hacia lo macabro que la grabaría para siempre en la psique colectiva. Decidieron deshacerse de la evidencia de la manera más grotesca posible. Desmembraron el cuerpo en la bañera. Decidieron hervir los restos para separar la carne del hueso,
Creyendo que así sería más fácil deshacerse de ellos sin dejar rastro, utilizaron grandes ollas de cocina, llenando el apartamento con un hedor nauseabundo que intentaron enmascarar con desodorantes ambientales y cocinando alimentos con olores fuertes. Pero había una pieza que no sabían cómo ocultar: el cráneo de Fan Man-yi. En un acto de improvisación morbosa que definiría el caso, Chan tomó una muñeca gigante de Hello Kitty, una sirena de peluche que estaba en el apartamento. Abrió la costura de la cabeza de la muñeca, sacó el relleno de algodón y empujó el cráneo humano dentro. Luego volvió a coser la muñeca. La colocaron en un rincón del apartamento, una tumba de felpa rosa y suave, observando la habitación con sus ojos negros de botón, escondiendo la prueba definitiva del crimen en su interior. El resto de los restos fueron desechados en la basura común, dispersos por los vertederos de la ciudad, perdidos para siempre. Solo quedó el cráneo, atrapado dentro de Hello Kitty, y un diente que más tarde sería crucial para la identificación. Semanas después, volvemos a la comisaría. La chica de 14 años, a quien llamaremos Ah Fong para proteger su identidad, era la novia de uno de los cómplices. Había estado en el apartamento, había visto parte de la tortura, había participado, bajo coacción o influencia, en grados menores, pero su mente se había quebrado bajo el peso de la culpa y el trauma. Las pesadillas de las que hablaba eran los gritos de Fan Man-yi repitiéndose en su cabeza. La policía, inicialmente escéptica, decidió enviar una patrulla a investigar, más para calmar a la chica y cerrar el expediente que por una creencia real en el crimen. Los detectives llegaron a Granville Road 31, subieron las escaleras. Al llegar al tercer piso, incluso antes de abrir la puerta, lo notaron: el olor. A pesar de las semanas transcurridas, a pesar de los intentos de limpieza, el olor a muerte, a grasa humana rancia y a descomposición impregnaba el pasillo. Tocaron la puerta, nadie respondió. Forzaron la entrada. El apartamento estaba desordenado, sucio, pero a primera vista vacío de ocupantes. Sin embargo, el olor era insoportable. Los oficiales, cubriéndose la nariz con pañuelos, comenzaron a registrar el lugar. Encontraron manchas oscuras en el suelo, encontraron herramientas y luego vieron la muñeca, la sirena de Hello Kitty. Estaba apoyada, casi inocente, en medio de la sordidez. Uno de los detectives se acercó. Al tocarla, notó que la cabeza era inusualmente dura y pesada. Algo no estaba bien. Con un cuchillo, rasgó la tela. Lo que vio lo hizo retroceder de golpe. El hueso amarillento, las cuencas vacías. Habían encontrado a Fan Man-yi. La investigación forense que siguió fue una pesadilla para los equipos involucrados. El apartamento era una casa de los horrores biológicos. Se encontraron órganos internos en el refrigerador, conservados como trofeos macabros o simplemente olvidados. La brutalidad del desmembramiento sugería una frialdad que helaba la sangre, incluso a los veteranos de la brigada de homicidios. La casa de los sospechosos comenzó de inmediato. Gracias a la información de Ah Fong, la policía rastreó rápidamente a Chan Man-lok, Leong Sheng-cho y Leong Wei-lon. Fueron arrestados y llevados a interrogatorio. Al principio negaron todo, pero la evidencia física y el testimonio de la chica eran abrumadores. Los detalles que surgieron durante los interrogatorios y el posterior juicio conmocionaron a la sociedad de Hong Kong. Se reveló que durante el mes de tortura, los hombres a menudo hacían pausas para comer, jugar videojuegos o ver televisión, ignorando a la mujer moribunda atada a pocos metros de ellos, como si fuera un mueble roto. Esta compartimentación de la mente, esta capacidad para desconectar la empatía mientras se realizan actos de maldad pura, fue lo que más aterrorizó al público. No eran bestias salvajes, eran hombres que comían fideos y veían comedias, mientras una mujer se pudría viva a su lado. El juicio fue un espectáculo mediático. Los tabloides de Hong Kong,
conocidos por su sensacionalismo, no tuvieron que exagerar nada. La realidad era suficientemente horrible. El fiscal describió el caso como uno de los más depravados en la historia del territorio. El juez Peter Niggen, un hombre que había visto todo tipo de crímenes a lo largo de su carrera, se mostró visiblemente perturbado. En su sentencia, utilizó palabras que resonarían durante años. Dijo: "Nunca, en Hong Kong, un tribunal ha escuchado tal crueldad, depravación, insensibilidad, brutalidad y violencia". Los 3 hombres fueron condenados por homicidio involuntario y detención ilegal. No se les pudo condenar por asesinato en primer grado, debido a que, al no hallarse el cuerpo completo, no se pudo determinar con exactitud forense la causa final de la muerte, lo que permitió a la defensa argumentar que Fan podría haber muerto por sobredosis o causas naturales durante el cautiverio, aunque precipitadas por el maltrato. Sin embargo, el juez se aseguró de que no vieran la luz del día en mucho tiempo. Chan Man Lok fue condenado a cadena perpetua con una recomendación de no ser considerado para libertad condicional antes de 20 años. Sus cómplices recibieron sentencias similares. El edificio de Granville Road 31 quedó marcado. Nadie quería vivir allí. Los inquilinos se mudaron, las tiendas de la planta baja cerraron. Se convirtió en un lugar de peregrinación para los curiosos de lo macabro y los cazadores de fantasmas. Se contaban historias de una mujer llorando por las noches, de luces que se encendían y apagaban, de la silueta de una muñeca en la ventana. En 2012, el edificio fue finalmente demolido. Se construyó un nuevo hotel en su lugar, borrando la estructura física donde ocurrió el horror. Pero la memoria persiste. El asesinato de Hello Kitty no es solo una historia sobre un crimen sangriento, es una radiografía de la oscuridad humana. Nos obliga a confrontar la realidad de que, bajo la superficie civilizada de nuestras ciudades modernas, existen abismos de crueldad donde la vida humana vale menos que una deuda de juego. Nos recuerda que los monstruos no viven bajo la cama, viven en el apartamento de al lado, caminan por nuestras calles y a veces esconden sus secretos dentro de los objetos más inocentes. Fan Man-ye fue olvidada por muchos, reducida a una víctima sensacionalista en los periódicos, pero su sufrimiento, prolongado y solitario, exige que recordemos no solo cómo murió, sino cómo fallamos como sociedad al no escuchar sus gritos a tiempo. Hoy, cuando pasas por Granville Road, entre las tiendas de moda y los turistas, es difícil imaginar que allí, en ese mismo espacio aéreo, una vez existió un infierno en la tierra. Pero si prestas atención, si escuchas más allá del ruido del tráfico, quizás, solo quizás, sientas el mismo escalofrío que sintió esa niña de 14 años antes de entrar a la comisaría, el peso de una verdad que se niega a ser enterrada.